Este conversatorio virtual, Pobrezas en el contexto de la crisis sociosanitaria, organizado por la Escuela de Trabajo Social y la Pastoral Universitaria, es en el marco de la quinta jornada de los pobres, que se celebra el 14 de noviembre, ¿no? Y que el Papa promueve que este tema, que es tan trascendente para la dignidad y la humanidad en general, podamos meditarlo, reflexionarlo y ponerlo en acción. Entonces, para eso, queremos que esta iniciativa nos ayude a volver la mirada a este tema y ojalá dar luces para poder tomar acción, esa acción urgente que siempre está, pero que tenemos que seguir intensificando. Queremos contrastar las realidades territoriales y por eso tenemos esta variedad de ponentes y estamos como, queremos que nos sintamos como en familia, como en confianza, ¿no? Para poder acoger y dialogar las cosas que vayan suscitando las ponencias de quienes nos van a acompañar ahora. Así que eso, muy bienvenidos, y para moderar estará con ustedes Francisco Chacón, asesor de Pastoral Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta iniciativa de conversatorio virtual, Pobrezas en el contexto de la crisis sociosanitaria. Primero les voy a explicar, digamos, cómo va a ser nuestra dinámica de exposición y posteriormente les presentaré a quienes nos acompañan como panelistas. Vamos a tener una intervención de cada uno de nuestros tres panelistas de 10 minutos aproximadamente. Yo les voy a avisar cuando les queden 3 minutos para finalizar su exposición, ¿sí? Y luego de eso, una vez que terminen las 3 exposiciones, podemos generar una instancia de diálogo en la que pueden participar tanto los panelistas entre sí como acoger las preguntas que puedan haber entre nuestros asistentes. Las preguntas también las pueden dejar dentro del desarrollo de la exposición de alguno de ellos, a través del chat. Así Giselle, Viviana las van registrando y se las vamos planteando en el momento del diálogo a cada uno de ellos. ¿Sí? Como dice Giselle, la invitación es que esto sea un espacio como de mucho relajo. Estamos en un contexto universitario académico, sin embargo queremos propiciar la co-construcción de este diálogo de acuerdo a la expertise, a la experiencia y al trabajo de cada uno de nuestros expositores y también desde las dudas que surjan a través de quienes nos acompañan en esta tarde. Bien, dicho esta aclaración, les comparto quiénes son quienes nos acompañan en esta tarde. Como ven en nuestro afiche, primero tenemos a Valeria Bustos, quien partirá con la exposición. Valeria es activista social, ¿sí?, y presidenta de la Junta de Vecinos El Progreso, ubicada en Santiago Centro. Bienvenida, Valeria. Luego tenemos a Verónica Verdugo, que es académica de la Escuela de Trabajo Social. Verónica, eso sí, va a estar al final de las exposiciones, ¿sí? Y por último, a Roberto Vidal, trabajador social, ex estudiante de la Universidad Católica Silva Enríquez, quien será nuestro segundo expositor. Para motivar el inicio de esta conversa, tenemos una pregunta que está salida, digamos, de la reflexión del mensaje del Papa Francisco en el contexto de la quinta Jornada Mundial de los Pobres, ¿cierto? Y aquello que queremos como reflexionar tiene que ver con qué elementos de la cultura actual hacen que se naturalice e invisibilice la pobreza, ¿verdad? La pobreza no se ha acabado, la pobreza es una realidad transversal en nuestra sociedad, sin embargo hay matices que hacen que esta pobreza de repente sea invisibilizada, sobre todo sin olvidar el contexto de la crisis sociosanitaria. Entonces, desde ahora dejo a Valeria que nos comparta su reflexión en torno a la temática. Valeria, adelante. Hola a todas, todos y todes. Primero, agradecer a la universidad que me haya invitado a exponer. Agradecer a quienes están asistiendo acá y qué bueno que va a quedar grabado después para los estudiantes. Agradecer a las compañeras también de la Junta de Vecinos que están acompañando en estos momentos. Me toca un poco intentar responder esta pregunta en base a la reflexión del Papa de qué elementos culturales invisibilizan.
yo creo que en nuestro territorio se dan varios elementos que hacen que no se vea la pobreza o que se quiera ocultar la pobreza. Primero contarles que vengo de un territorio en pleno Santiago Centro. Estamos a 9 cuadras de la Alameda, estamos a 12 cuadras de Plaza Italia o renombrada Plaza Dignidad. Estamos a 16 cuadras, 17 cuadras del Palacio de Estado de la Moneda. Somos un barrio migrante. Somos el barrio en Chile con la más alta población transgénero ligada al comercio sexual callejero, las llamadas también travestis. Somos un barrio con más de 80 vecinas y vecinos en situación de calle. Somos un barrio también que se caracteriza por altos niveles de hacinamiento. Hay estudios del MIMBU y Ministerio del Interior y del MinSal en pandemia de la cantidad, de la relación directa entre COVID, muerte, enfermedad y hacinamiento, y nosotros somos uno de esos barrios que ha sido más golpeado por la muerte. Y pese a todo lo que les estoy contando, no es un barrio pobre. Si tú dices que vives cerca del Metro Irarrázaval, al lado de Ñuñoa, muy cerca de la Alameda, del Estadio Nacional, qué sé yo, tú dices, oh, qué lindo barrio, digamos, un barrio del buen vivir, de la buena vida. No es así. Nuestro barrio tiene esas características, es un barrio negro, es un barrio diverso, un barrio con una riqueza cultural que se aplasta, que se persigue, se criminaliza. Es el barrio de los carritos también, de los pequeños, el barrio de las largas, los largos coleros, donde la feria que antes tenía 3 cuadras, ahora tiene 8, 9, 10, y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, y ya no es hasta las 3 de la tarde, sino hasta las 6 y hasta las 7. Y no son vecinos de otros barrios que vengan, sino que de la gente que habita. Es un barrio que el promedio de las pensiones de nuestros adultos mayores no supera los 130.000 pesos, y una pieza en el barrio parte en los 120 y termina en los 210.000 pesos, solo una pieza. Es un barrio donde se ha construido indiscriminadamente en altura, donde el promedio de los metros de los departamentos no supera los 40 metros cuadrados. Es un barrio que se acoge a una normativa de exención tributaria que libera de contribuciones a estos departamentos, y los grandes inversionistas compran edificios y construyen edificios enteros, ahorrándose esos impuestos en claro desmedro de las arcas municipales. Ese es nuestro barrio. Entonces, cuando uno habla de pobreza, tiene que mirar un poco más adentro, tiene que entrar a la casa, tiene que conversar con las vecinas y los vecinos, y te vas a encontrar con situaciones bien duras. Por ejemplo, la población transgénero, para el sistema, si la persona no ha hecho su cambio legal, aparecen como con identidad de género masculina. Entonces, para el registro social de hogares son hombres de edad media que no tienen trabajo formal, y que pocos de ellos, en este sentido pocas, acceden a beneficios del Estado al ser considerados hombres en edad laboral. Los migrantes, cuando acceden a Chile de manera irregular por paso inhabilitado, que es la mayoría de los vecinos de nuestro territorio, no existen para el sistema. Al no estar, digamos, registrados su ingreso a Chile, ellos no están en Chile. Por lo tanto, los beneficios que hemos tenido durante el último año del IFE, de los préstamos del 10%, qué sé yo, las cajas de mercadería, a las personas en situación migratoria irregular no les toca. Entonces ellos tampoco existen, son estos pobres que no existen. Y si hablamos de la situación de calle, que en nuestro barrio son más de 80 vecinas y vecinos en esta situación, ellos tampoco existen. Ellos no están inscritos en el consultorio, la mayoría, muchos no andan con su cédula de identidad. La gran mayoría de ellos no se enteró nunca que había un IFE y que a ellos les correspondía, porque además que el trámite se hacía por internet. Es muy extraño que alguien en situación de calle tenga acceso a internet, por ejemplo.
Entonces estamos viendo que de un barrio que está al lado de la Alameda, que está cerca de la Moneda, que está al lado de la Plaza Dignidad, tenemos una cantidad no menor de vecinas y vecinos que están en la situación de precariedad más absoluta. Entonces, cuando uno pregunta cuáles son los elementos que están invisibilizando claramente el sistema, es un sistema inhumano, es un sistema que pese a tener ya una ley de identidad de género, en la práctica todavía los beneficios no llegan, y todavía muchas personas son consideradas por su nombre legal, digamos. Es un sistema que la situación de calle es un estorbo, es una molestia, que las políticas públicas son de despeje, que las acciones que se hacen es sacarlos de ahí, es mojarle sus cosas, echarle a un camión y que se vayan. La política pública es que se vayan de mi barrio, de mi comuna, y ellos verán, digamos. Entonces se les empieza a hostigar para que no estén ahí, para que no molesten, para que no bajen la plusvalía de nuestro territorio y los grandes inversionistas se quieran ir al ver un barrio con tanta gente pobre. En general, digamos, es un barrio que tiene una gran contradicción, que tiene una cáscara hermosa, que cada cierto tiempo se pintan fachadas, que los edificios se ven bonitos, tienen piscina, tienen gimnasio, tienen un aspecto de bienestar, de buena vida, pero que en el fondo el dolor, la pobreza y el hambre se vive a puertas cerradas. Creo que es importante visibilizar esto, pese a que eso signifique que los grandes inversionistas se vayan, que no quieran invertir en estos barrios de tanta gente negra, de tanta prostituta travesti y de tanta gente de calle. Para nosotros como territorio llevamos varios años ya y nos ha tocado con la agudización de la crisis económica y el hambre, nos ha tocado levantar una olla común, hacer campañas solidarias, entrega de alimentos, que era algo que antes no lo hacíamos, porque teníamos más una línea de los derechos humanos, del promover la inclusión, y fue muy bueno en el fondo, porque cuando llegó el momento de la crisis no nos pilló tan mal parados o con la brújula tan perdida. Nosotros ya sabíamos el terreno que estábamos pisando, nos conocíamos unos a otros, y creo que el trabajo previo ayudó a levantar un gran equipo territorial, solidario, que piensa en el otro, que empatiza, que conoce la realidad. Y es así como seguimos con la olla común, a la cual las mismas personas que antes nombrado son los que acceden. Es la gente de calle, son las trabajadoras sexuales, transgénero, son los migrantes y son los adultos mayores. Ese es nuestro barrio. La pobreza en los lugares urbanos es muy distinta a los lugares rurales o a las poblaciones de la periferia. En la población de la periferia la pobreza se transparenta más, porque el tipo de construcción hace que tú veas al otro, los patios se ven de unos a otros. En cambio los departamentos o en los conventillos, desde afuera tú no ves nada. Tú ves, por ejemplo, los conventillos, dice, la gente cuando llega al barrio dice, uy, qué lindo el barrio, es como colonial, la arquitectura es muy bonita, pero tú cruzas la puerta y te encuentras con 10 piezas para un lado, 10 para el otro, un par de baños al fondo y una cocina común. Entonces, esta pobreza se busca ocultar. Yo creo que una de las grandes amenazas que tienen los barrios urbanos como el nuestro, que están tan en el centro, una de las grandes amenazas es la gentrificación, que es el buscar, el darle un carácter de más plusvalía al barrio, para atraer a los grandes inversionistas, y esto obviamente en desmedro de los habitantes, de los originarios. No es nada, digamos, de extraño los incendios que ocurren. Esto se da bastante en el barrio Yungay. Tuvimos ayer ya el último incendio, que no es el barrio nuestro, pero allá de una manera muy marcada, como suelen ocurrir una vez a la semana como mínimo, un incendio donde se quemó y después apareció un edificio. Entonces, claro, cuando la gente no quiere vender, cuando la gente quiere quedarse, después aparecen cosas muy extrañas como estos incendios. Nosotros creemos que el defender los derechos humanos del territorio es ayudar y activar para que la gente no se vaya. O sea, la expulsión de los pobres a la periferia es espantosa, y ahí hay varios actores que están metidos en este negocio.
Y nosotros como Junta de Vecinos y como Comité de Vivienda también del territorio, luchamos contra eso. Nosotros, y una manera de luchar contra eso es mostrarte como eres. Cuando tú te muestras como eres, como un barrio pobre, mestizo, travesti, se hace poco atractivo para las inmobiliarias. Y eso nos ha permitido desde la resistencia quedarnos ahí y paralelamente la lucha por la vivienda digna, por la casa propia. Entonces, creo que ese puede ser mi aporte, contarles un poco que en medio de esta ciudad existen comunidades que resisten, se organizan de manera solidaria, de manera horizontal, y hasta ahora estamos acá todavía. Mientras estemos, vamos a seguir luchando. Muchas gracias, Valeria, por tu exposición, por tus palabras. Vamos a dar paso entonces ahora a Roberto Vidal, quien va a responder a la misma interrogante desde su experiencia como profesional, desde su experiencia en su proceso de formación, en su voluntariado, etc. Roberto, te voy a avisar a través del chat para no interrumpirte verbalmente, digamos, el tiempo que te queda, pero evidentemente te puedes pasar un par de minutos, no es nada terrible, para que termines Muchas bien tu gracias. idea, ¿sí? Sí, sí. Adelante, Roberto. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecer el espacio, agradecer el proceso de reflexión, también de visibilizar ciertas realidades que viven en los propios territorios, que muchas veces son invisibilizadas, segregadas, excluidas. Respondiendo a la pregunta, yo voy a ordenar mi idea un poquito más, voy a leer un poquito y voy parafraseando para que se vaya entendiendo. Respondiendo a la pregunta, el COVID-19 no discrimina, pero la pobreza conduce a su exposición e incubación. Esto no es una excepción, es una realidad cruel y patente en nuestros territorios. El virus no hace diferencia en ningún rincón del mundo, ni en Chile. No obstante, la composición socioeconómica sí. Por ello hay sistemas de salud para pobres que se caracterizan por ser precarios y colapsados, y para los privilegiados espacios exclusivos, con tecnología de punta y acceso disponible inmediato. Lo mismo sucede con los sistemas de pensión. Para los primeros, pensiones de hambre, que conlleva escasez de alimento y la obligatoriedad de seguir produciendo para vivir a diario. En cambio, para los segundos, sus cuentas corrientes muestran su solvencia y medios para vivir cuarentenas recreativas, divertidas, abastecidas de alimento y pasatiempo, y optando por cultivar habilidades como oficio. Por ende, lo mismo sucede con el sistema educativo, centrando en la modalidad de clases virtuales, para los primeros conectividad y tecnología de primera generación en la comunidad de su residencia, mientras que los segundos se encuentran sin cobertura de internet, los de zona roja, sin equipo y sin espacio para desarrollar o participar en aludidas clases, no solo por inconectividad, sino por hacinamiento, hambre, inseguridad y ambigüedad si habrá que comer o si sus padres se contagiarán en sus trabajos obligatorios para mantener la economía de una nación de pocos. Es decir, son los corderos designados para sacrificio en una sociedad inequitativa. La desigualdad socioeconómica es patente y se asegura que el COVID-19 sí discrimine, potenciado a partir de la actividad de capitalismo, patriarcado y colonialismo. En términos de Buter, el virus por sí mismo no discrimina, pero nosotros los humanos seguramente lo haremos, formados y animados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. Dicho de otro modo, la composición socioeconómica potencia la desigualdad y la inequidad y las consecuencias de la pobreza. No todo ha sido tiniebla, oscuridad y dolor en los territorios por el COVID-19. También ha surgido la solidaridad entre vecinos, la cooperación, el acompañamiento, la creatividad y esperanza y resiliencia. En la creación de ollas comunes, con iniciativa propia de los propios vecinos, y en su segunda instancia, con ayuda de municipios. El acompañamiento y el consuelo a familiares que han perdido algún ser querido, no solamente los trámites mortuorios, sino también embellecer los propios territorios, los pasajes para dar el último adiós. Pero no solamente la pandemia del COVID-19 es la que tenemos, hay otra que se ha ido naturalizando e instrumentalizada por los poderes económicos y la élite política. Está la pandemia de la muerte de los niños de Sename. El informe del Observatorio para la Confianza, titulado Muertos bajo custodia, cifró los decesos de 1.188 niños y adolescentes en los últimos 15 años. Pero también está la pandemia de la violación de los derechos humanos en contexto del estallido social, dejando 2.825 víctimas.
de las cuales algunos de los hechos vulneratorios son golpiza, disparo, desnudamiento, tocamiento, atropello, violación o introducción de objetos vía vaginal o anal, además de la muerte y la pérdida o daño de globos oculares por más de 400 hermanos y hermanas. También está la pandemia y la lista de espera. 15.000 personas fallecieron en el primer semestre del año 2020, de las cuales 967 pacientes están esperando un tratamiento. Está la pandemia de la falta de la casa propia. Hay un déficit habitacional que afecta a 500.000 familias. 1.8 millones de personas viven allegadas y en condición de hacinamiento. Está la pandemia de la exclusión educativa. 40.000 niños y adolescentes quedan excluidos del sistema escolar. Esos 40.000 se suman a los 280.000 que ya estaban privados de su derecho a la educación. Está la pandemia del feminicida. Hasta el 20 de noviembre del año en curso se registran 35 femicidios consumados y 141 femicidios frustrados. Se cifra el total de llamados que registra el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, creció un 150% por VIC durante el año 2020, en comparación al año 2019. Está la pandemia de la discriminación a la diversidad sexual, a las disidencias, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. La discriminación aumentó un 14.7%, con 1.266 atropellos, asesinatos, golpiza y otros abusos que padecieron las personas LGTBIQ+. Lamentablemente, hay que decirlo, también está la pandemia del abuso sexual eclesial, que se cementaba en la triada psicología de élite, clericalismo y encubrimiento institucional. El número de víctimas, yo digo sobrevivientes, asciende a 178 personas, entre ellos 79 niños y adolescentes. De cada 2 personas que denuncia, 10 guardan silencio, y mucho hasta la muerte. El promedio para poder verbalizar los hechos de vulneración, promedio 7 años. Es decir, la cronificación de la pobreza ha sido producto de la invisibilización e instrumentación por parte de las élites políticas y económicas, que gobiernan para conservar sus privilegios que ellos consideran perpetuos, que solo agudizan la brecha de desigualdad social y son los mismos que han elaborado el imaginario que solo la meritocracia genera movilidad socioeconómica, utilizando la sobrevalorada vía de la educación superior o emprender, sin un compromiso claro por garantizar derechos sociales que sean un mínimo ético para la población en general, en materia de salud, educación, vivienda y jubilación como participación. Solo basta mirar las periferias de Gran Santiago, las cuales son fruto de las erradicaciones de las tomas de terreno en tiempo de la dictadura. Sí, el suelo que hoy cobijan mis pies es la tierra prometida que anhelaron por años mis padres para intentar forjar la vida. Ellos cuentan que solo era un pedazo de tierra delimitado, que traía una caseta para estructurar un baño y una cocina. Fue el sueño de muchos pobladores de los campamentos Monseñor Fresno y Silva Enrique en la década de los 80. Todos ellos tenían consigo un montón de sueños, querían correr la carrera de la vida, a la tan añorada felicidad, pero no todos siguen en la ruta. Muchos de los hijos e hijas de los pobladores iniciales, es decir, parte importante de mis compañeros de colegio y vecinos, hoy descansan en algún cementerio, producto de ajustes de cuentas por causa del microtráfico, por el consumo indiscriminado de drogas, por la desesperanza constante del contexto que abruma, y decidieron no seguir sobreviviendo a la invisibilidad de un sistema que solo los cuantifica. Otros tantos y tantas perdieron el consumo de la pasta base y su comercialización, pero no por decisión personal, sino porque no hay oportunidades para todos y todas, ya que la meritocracia nos marca y encarna la competencia y el individualismo. Sí, soy hijo de la periferia tripartita del Bosque, La Pintana y mi querido San Bernardo. Soy San Bernardino, residente de la zona roja del sector sur de Santiago. Soy el más llamado usuario del sistema público de salud y educación precario. Estoy acostumbrado a pasar horas por día en el transporte público, no porque sea mi pasatiempo favorito, sino porque la periferia no posee universidad, entre otros servicios. Como trabajador social y poblador, reafirmo que dentro del contexto sanitario nacional, el virus COVID-19 discrimina, pero la pobreza conduce a su exposición e incubación. Es una realidad cruel y patente en nuestro territorio. Sí, soy hijo de la meritocracia, de la vía sobrevalorada de la movilidad social, de la educación universitaria. Soy uno más de los tantos esperanzados por un cambio concreto en el orden social y la posibilidad de ser visibilizado en la nueva Carta Magna de una nación de poco y poca. Soy de los tantos que demanda una constitución pluricultural, ecológica y sobre todo con derechos sociales consagrados. En salud, educación, seguridad social, vivienda y participación. Sueño como tanto y tanto una sociedad que no invisibilice, condene y criminalice la pobreza,
puesto que en mi territorio, en mi población, no solo existen titulares para la prensa roja, sino una infinidad de valores, cualidades, talentos y potencialidades. Solo basta el verdadero reconocimiento de la dignidad para forjar un país donde todas y todas sean incluidas y respetadas, para poder amasar la tan anhelada felicidad. Sin embargo, con esto termino, no habrá un nuevo pacto social erigido desde la diferencia, la alteridad, el reconocimiento mutuo, la interculturalidad, las disidencias, el disenso y la pluralidad, si no logramos articular todas las luchas sociales con un nuevo contrato social desde la concepción de universalidad. En otras palabras, la concientización y la liberación del pensamiento crítico de todos es trascendental para abolir el yugo de los poderes transnacionales y los rostros de la pobreza, para la construcción de una nueva sociedad, puesto que, como manifiesta de Sosa Santos, no habrá liberación en tanto la dominación siga articulada y la resistencia fragmentada. Hacer carne el Evangelio conlleva involucrarse, comprometerse con la construcción de una sociedad respetuosa por los otros, sin distinción. Es anunciar sin miedo el reino de Dios en la tierra con hechos concretos, pero sobre todo, denunciar lo que vulnera, transgrede y menosprecia a nosotros los pobres. Recuerden, a los pobres los tienen siempre con ustedes, y lo que hicieron con el más pequeño de mi hermano, lo hicieron conmigo. Y no podemos olvidar que el fruto de la justicia es la paz. La justicia traerá la tranquilidad. Eso. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras, por tu exposición que tenía de teoría y de testimonio. Enriquece mucho nuestra mirada. Les recordamos a quienes están presentes en este encuentro que pueden ir dejando preguntas, comentarios en el chat, ¿cierto? Para luego ir dinamizando el conversatorio, o también a los expositores que entre ellos mismos pueden plantearse ciertas interrogantes respecto de lo que van diciendo, ¿sí? Muchas gracias, Roberto, y vamos a continuar entonces con Verónica, la académica de nuestra Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Enríquez. Verónica, lo mismo que Roberto, yo a los 7 minutos te voy a mandar un mensaje por el chat, solo Ok. para que estés atenta, digamos, al término de tu exposición, ¿sí? Muchas gracias. De nada, Bueno, adelante. primero agradecer, saludarlos a todos, a todas, y agradecer la invitación que me hicieron para participar de esta instancia. Yo quiero compartir brevemente, ojalá que sea breve y no me pase, algunas ideas en torno a 3 elementos que creo que pueden ser interesantes para debatir sobre el tema que nos han propuesto hoy día. Primer elemento, trabajar algunos aspectos de contexto, del contexto que estamos viviendo. 2, sobre el significado y alcance de la noción de pobreza y consecuentemente sobre su erradicación. Y tercero, algunas interrogantes y desafíos para el futuro inmediato, ¿ya? Entonces parto con el primero, elementos de contexto. Y quiero hacerlo con una pregunta. Estamos hace tiempo ya, desde el 2019, con una crisis política, económica, social y sanitaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo nuevo para nosotros en este contexto? ¿Qué podríamos decir que es lo nuevo? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ¿la importancia imprescindible del Estado es algo nuevo? No lo es. Ya todos sabemos que el Estado tiene un rol en materia social y que si lo desatiende vamos a tener problemas como lo que hemos estado viviendo. Que los denominados pobres, vulnerables, sectores medios son los más afectados, tampoco es una novedad. Históricamente, cuando ha habido crisis de toda naturaleza, son siempre ellos, lo que nos contaba Valeria, las muertes no son igualitarias, están muriendo los más pobres. Que la declaración formal de derechos no se traduce en un acceso real, tampoco es algo nuevo, tampoco es novedoso. Sabemos que estamos llenos de cartas, de tratados internacionales, declaraciones, y sin embargo miramos la práctica y vemos pobreza, desigualdad, hambre, exclusión, etc. Que los modelos neoliberales producen y reproducen pobreza, tampoco es una novedad. Ya sabemos que este modelo está causando estragos en el mundo. O que pese a que los sectores marginalizados están protestando y están dando cuenta de estas realidades, son reprimidos, son violentados, son invisibilizados, tampoco es una novedad, ¿ya? O sea, nada de esto que he señalado es una novedad, son certezas que se ven reafirmadas por la crisis que estamos viviendo, insisto, desde el 2019, las últimas crisis. Entonces, la crisis lo que hace es profundizar fenómenos como la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad. No es que vengan con la crisis, estaban, ¿ya?
y son profundizados. Lo que hace la crisis es dejar al descubierto la debilidad y la insuficiencia del Estado y la insuficiencia del sistema de protección social. O sea, nos damos cuenta con la crisis de lo débil que éramos. En realidad, sí podemos llamarle sistema de protección social. Y por lo tanto, esta crisis lo que hace es replantearnos la pregunta por el rol del Estado en materia social. Y yo creo que eso es lo que se está debatiendo hoy día en la sociedad chilena, a partir de los programas de los candidatos presidenciales, a partir de lo que está sucediendo en el proceso constituyente, y lo que estamos discutiendo los ciudadanos comunes y corrientes todos los días en nuestras casas. Y entonces se afirma el debate en torno a un nuevo contrato social. ¿Y qué quiero decir con nuevo contrato social? Estoy hablando de cuál es el tipo de sociedad a la que nosotros aspiramos, cómo queremos vivir. Y entonces, si hablamos de sistema de protección social, yo creo que más que hablar de una estructura institucional, de lo que estamos hablando es de un acuerdo político, ¿ya? Donde la sociedad sienta las bases para definir y regular el tipo de sociedad que queremos en el futuro. Eso es, en definitiva, el sistema de protección, un acuerdo, un consenso político respecto a cómo nos organizamos para vivir. Y en eso es importante pensar en qué derechos se van a aplicar a toda la población, cómo garantizarlos y cómo hacerlos viables, o sea, el sistema del financiamiento. Y por lo tanto, eso requiere cohesión. Sin cohesión es imposible llegar a acuerdos. Y entonces, respondiendo a la pregunta que ustedes hicieron a partir de este breve contexto, es que yo creo que algunos elementos de la cultura que están presentes y que evitan que superemos problemas tan graves como la pobreza es la invisibilización. Nosotros no solo convivimos y toleramos la pobreza y la desigualdad, nosotros realizamos todos los días acciones que tienden a reproducirla. Cuando yo no quiero que mi hija vaya a un colegio público para que no se junte con el que está más allá, yo reproduzco la desigualdad. Cuando yo uso mis contactos para obtener trabajo, porque conozco y tengo redes sociales, yo reproduzco la desigualdad. Y entonces, como diría Dubé, él tiene un libro que dice ¿por qué elegimos la desigualdad? Nosotros la elegimos, nos aseguramos que nuestros hijos logren acceder a ciertos espacios sociales donde se distribuyen los recursos importantes. Y las personas de las que nos hablaba Valeria no están en esos circuitos. Por lo tanto, nosotros como sociedad estamos también reproduciendo pobreza e invisibilizando. Segundo tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y yo creo que aquí hay que distinguir dos elementos. Una cosa es el fenómeno de la pobreza en sí, la experiencia de la pobreza, y otra es el estudio científico de la misma. Son dos elementos absolutamente diferenciados, porque hoy día nosotros hablamos de pobreza multidimensional, de dignidad, una serie de elementos como que eso nunca hubiese estado. O sea, la experiencia de la pobreza desde el inicio ha sido una experiencia que daña el bienestar en su conjunto y la dignidad del ser humano. Pero el estudio científico no ha ido acompañando de la misma forma y entonces partimos con una idea súper restringida. Fíjense que en el siglo XX recién empezamos el estudio científico de la pobreza y estudiar requerimientos nutricionales, así parte esto. Después parte lo material y bueno, hay un tránsito bien largo que no voy a llegar aquí, pero hoy día ya las ciencias sociales reconocen que es un fenómeno multidimensional. Pero además podríamos decir que el concepto de pobreza es polisémico, o sea, tiene distintos significados, pobreza como dependencia, pobreza como privación de capacidades, es lo que plantea Amartya Sen, pobreza como privación de ingresos, etc. Pero yo creo que más importante que eso es entender que estamos hablando de un fenómeno que es dinámico, que es multifactorial, que es multidimensional y que posee dimensiones tangibles e intangibles. Ahora, eso no lo hemos visto tanto, porque en general cuando se mide la pobreza se tiende a centrar en los elementos materiales, el ingreso, pero estamos cada vez dándonos cuenta más, mayormente, de que estamos frente a un fenómeno que afecta en todas las dimensiones. Por ejemplo, la dimensión del tiempo. El tiempo para los pobres, para el ocio, para compartir en familia, no es el mismo que el tiempo que tienen las personas que no están en esa condición. Lo que planteaba Valeria, o sea, si estamos viviendo en una casa a 40 metros cuadrados, las posibilidades que tengo de desarrollar una intimidad de pareja no son las mismas que tienen las personas que no están en condición de pobreza. Por lo tanto, cuando hablamos de pobreza hoy día, las posiciones hegemónicas en el mundo están reconociendo
múltiples dimensiones que es importante que se haga, pero estamos recién partiendo. O sea, hay dimensiones que han sido muy poco estudiadas y que, sin embargo, son centrales a la hora de entender el fenómeno. Porque debo decir, además, que si bien es cierto la pobreza, el ingreso, es un indicador que es importante porque hay una correlación importante entre el ingreso y los ámbitos del bienestar que se logran satisfacer con él. El ingreso es un medio y es uno de los medios. ¿Ya? El fin es el desarrollo humano. Entonces el ingreso está al servicio de que nosotros podamos cumplir con ese desarrollo del que nos habla Amartya Sen, y que veo que se menciona de alguna manera en lo que ustedes plantean en el programa, porque el Papa habla de que las personas puedan tener libertad. Fíjense, y Amartya Sen nos dice que la pobreza es la ausencia de esta, la ausencia justamente de libertad para desarrollar aquel tipo de vida que tenemos razones para valorar. Otro elemento que yo creo que es complejo es que sabemos que el tema hoy día no es solo la pobreza. O sea, el que exista desigualdad en una sociedad como esta tiene una estrecha relación con la pobreza. No es lo mismo, pero la desigualdad nos lleva a pobreza. Muchas gracias, Francisco. Por lo tanto, es importante que cuando hablamos, estamos hablando también de vulnerabilidad, de desigualdad, de exclusión social, ¿ya? Son fenómenos que se van potenciando entre sí. A ver si en los últimos 3 minutos termino la última parte. Vamos al tercer elemento, desafíos e interrogantes, ¿ya? Yo creo que hay una tensión hoy día entre, si nosotros miramos todo lo que está ocurriendo a nivel social y político, hay una tensión porque se está discutiendo el tipo de sociedad que queremos. Por una parte, una sociedad centrada en un modelo neoliberal que ya sabemos que produce riqueza para unos pocos y pobreza para muchos, y por otra, por un modelo más progresista centrado en derechos, que de acuerdo a los resultados de ayer es para deprimirse, porque ya vemos en el sentido que está yendo esta discusión, ¿ya? Pero yo diría que otro desafío importante tiene que ver con la sensación de abandono y maltrato que tienen las personas con respecto al Estado y a sus instituciones. O sea, las personas sienten una relación muy distante. Es un Estado que no atiende a la complejidad de lo que está ocurriendo en la vida social. Y por lo tanto ahí hay un gran desafío, donde además lo que se hace es criminalizar la pobreza. O sea, también Valeria nos hacía mención a eso, o sea, muchas de estas personas son recriminadas, perseguidas, enviadas a la periferia, etc. Entonces, para terminar yo diría, ¿cuál es la salida? ¿Por dónde ir? Y yo creo que es importante pensar en que nuestros programas sociales y nuestro sistema de protección social vaya en un sentido de derechos humanos, o sea, como un imperativo de ciudadanía, que no dependa del estado de turno o de los programas que están de moda, sino que realmente sea un imperativo. Y eso implica que pasemos de una concepción de personas con necesidades que deben ser asistidas a pensar que las personas son sujetos de derecho, a demandar prestaciones de servicio al Estado. Y estamos hablando de un conjunto amplio de destinatarios, o sea, las personas que tienen una orientación sexual distinta no tienen la misma cabida en una sociedad como esta, no pueden participar de la misma forma, ¿ya? Y los adultos mayores, y los niños del Sename, bueno, ya sabemos, es complejo. Entonces, para terminar, la crisis sanitaria creo que nos interpela sobre el significado de la protección social, ¿ya? ¿Cuál es el significado que tiene para nosotros? Yo creo que debiéramos transitar desde un Estado subsidiario hacia un Estado solidario que permita que todos nos sintamos parte. En definitiva, creo que va por ahí. Eso, muchas gracias. No sé si me pasé mucho. No, está perfecto. Muchas gracias, Verónica, por tu exposición. Creo que las tres generan una mirada muy amplia respecto a la temática que queremos plantear. Entonces ahora les damos el espacio abiertamente para preguntas. Voy a partir con una que me llegó por interno, que está dirigida a Valeria, pero que también pueden ir complementando los otros dos expositores, ¿sí? Y la pregunta es, de cara a esta realidad de la gentrificación, Valeria, ¿cómo
¿cómo se colabora o cómo se hace o qué prácticas tiene la comunidad de la Junta de Vecinos para poder denunciar este tipo de acciones, ¿verdad? De gente que ostenta el poder económico y político en el territorio, ¿no? Como qué estrategias, de qué manera han abordado esta realidad tan particular en el sector. Bueno, nos ha tocado más de alguna vez, bueno, somos los reyes del comunicado. Cada vez que vemos una situación que nos parece injusta y que está dañando a nuestras vecinas o vecinos, los comunicados. Creemos que en estos tiempos las redes sociales también han sido un gran aporte para visibilizar las situaciones de este tipo. Es común que en Santiago hayan abusos a gente en situación de calle, a las trabajadoras sexuales, a los migrantes también que están vendiendo los carritos, y creemos que hasta ahora lo que mejor nos ha resultado es visibilizarlo en las redes y más de alguna vez también a través de la prensa. Como Junta de Vecinos nos hemos dado como a conocer, y muchas veces cuando hay situaciones de este tipo en la comuna, de los distintos medios nos buscan para que demos una mirada. Solemos ser los que damos la otra mirada, como bien hay por un lado, lamentablemente, hay todo un sector que le encantaría que se fueran los pobres, los negros, las disidencias, y nosotros somos en el fondo la contraparte. Entonces creemos que siempre es necesario mostrar eso, aunque muchas veces te haga ser menos popular o también quedes más expuesto como el defensor de las causas justas, pero sentimos que es nuestro deber y en eso estamos permanentemente. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que también hay una fuerza bien potente de la comunidad, digamos, ¿no? No recae solo la responsabilidad en la dirección de la Junta de Vecinos, sino que es un trabajo común, que se implica a los vecinos y todo aquello, ¿verdad? No sé si Verónica o Roberto quieren agregar algo respecto a este fenómeno, digamos, de los inversionistas privados respecto a la situación de la gente en los barrios, las constructoras, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este proceso? Roberto, cuenta. No solamente mencionaba unos hechos que ocurrieron hace un par de años atrás, como los canales de televisión también, los medios también del poder económico, sacaron muchos reportajes de Puente Alto, como el peor lugar para vivir. Se utilizaron muchos videos donde había mucha violencia, donde había mucha gente, hasta cuando un par de años después era como Puente Alto el mejor lugar para vivir. Entonces, como también las constructoras generan también un descrédito a las comunas para bajar los valores de los suelos y después construir y después generar toda una campaña para poder vender sus territorios o vender estas constructoras. Pero a mí me gustaría también sobre lo mismo preguntarle también a Valeria, en la misma temática, ¿cuáles fueron las acciones concretas para entender y comprender como Junta de Vecinos que mostrarse tal cual son en esta diversidad de travesti, de negro, de gente en situación de calle, para hacerle frente a las constructoras? Yo creo que es importante cómo nuestra propia esencia como persona o como comunidad también a veces es un dispositivo político de transformación. Entonces, ¿cómo ustedes llegaban a esa reflexión? Que era importante mostrarse tal cual son. Yo creo que en general no ha habido tanta reflexión, ha sido como más desde lo espontáneo, como un método de defensa. Antes de la pandemia y después son distintas maneras de movilizarse, pero por ejemplo, antes de la pandemia hacíamos actividades que promovían la inclusión. Tuvimos un estesado también, actividades donde se invita a participar a todos estos sectores que se visibilicen harto. De hecho, por ejemplo, la secretaria de nuestra Junta de Vecinos es transgénero. Es la primera dirigente transgénero de juntas de vecinos, al menos acá en nuestra comuna. Lo otro que nosotros organizábamos muy entretenido eran las fiestas de los guatapelá en el verano, donde llamábamos a la gente a ir ni siquiera a manguerearse, porque venía gente de distintos lados, entonces instalábamos baldes y unas piscinas chicas con agua, y la gente que fuera con pistolas de agua, con los baldes, con las botellas, en traje de baño, la toalla, sacar la parrilla con el choripán, una serie de acciones
como vacaciones populares, en el fondo a cero costo, po. Era anda a pasarlo bien a la junta de vecinos, cerramos la calle, actividades que son muy como naturales en las poblaciones, pero no en el centro. Y me acuerdo que incluso desde de parte del alcalde Alessandri, que estaba hasta hace poco, era como que éramos los ordinarios de la comuna, porque hacíamos estas cosas que hacía que se viera mal el barrio. Y lo mal que le parecía a él eran los niños corriendo, tirándose agua, la gente pasándolo bien como lo pasa bien la gente pobre, pues, sino, es poca la gente que tiene plata para pagar una piscina, para salir a un paseo, para ir a la playa, qué sé yo. Entonces creemos que estas acciones ayudan mucho a eso. La feria, por ejemplo, la feria donde la gente va a vender cosas, entonces están los cachureos, está la señora que hace que todo esto es mostrar un poco cómo somos. Las primeras veces que partimos con esa feria donde se invitaba a que los vecinos se instalaran, tenemos algunos toldos, fue bien impresionante porque fue incluso antes de esta crisis que está más aguda, como llegaban vecinas y nos dábamos cuenta que las cosas que traían para vender no eran emprendimientos, no eran ni artesanía ni cosas que compraran, sino que muchas veces eran cosas de sus propias casas. Vecinas vendiendo su loza, vendiendo cosas que son de uso cotidiano, y eso también te refleja un poco que hay pobreza, pues se nota, o sea, cuando tienes que empezar a vender tu ropa, tus cosas que usas, significa que tienes otras carencias más urgentes. Entonces, en general nosotros como comunidad, por eso tenemos una consigna que es por un barrio multicolor, y todo lo que está asociado a nuestra actividad tiene el concepto multicolor. Teatro multicolor, verano multicolor, otoño multicolor, entonces todo va asociado a eso, que es como un llamado, una invitación a que todas estas diversidades de todo tipo se apropien del espacio público, del que son permanentemente expulsados, excluidos y maltratados también desde el Estado y también, ¿por qué no decirlo?, a veces también desde otros vecinos que tienen un concepto más de orden, de estructura, que les gusta todo más ordenado, el hablar más despacio, una serie de cosas que son un poco características de nuestro pueblo chileno, sumiso, cordero, qué sé yo, borrego, más que cordero. Así que creemos que en general son acciones que nacen de la gente, o sea, hay mucha espontaneidad, está mucho lo colectivo, como decía también el profe, hay mucho de esto, del, oye, hagamos esto ya, ¿y cómo le vamos a poner? Siempre multicolor. Y desde ahí, desde lo espontáneo, vamos generando acciones, que la idea es que la gente vaya, que lo pase bien, que se sienta cómodo, que se sienta invitado permanentemente a estos espacios, que no sienta que son ajenos para las élites. Muchas gracias, Valeria. Tenemos otra pregunta, le voy a pedir a Verónica que inicie respondiéndola. Dice, ¿cómo podemos entender los resultados electorales en Chile, donde en comunas pobres ganan proyectos de derecha? Coincidentemente, este conversatorio toca al día siguiente de este proceso eleccionario en nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo ves tú este fenómeno, Verónica? Estás silenciada, Verónica. Perdón, me silencio para que no haya ruido ambiente para los colegas. Hoy, tremenda pregunta. No sé si voy a ser capaz, pero yo creo que hay varios elementos. Yo creo que a veces estamos lejos de la expectativa y de la demanda ciudadana y pecamos de soberbia y no nos damos cuenta, no escuchamos. Y yo creo que hay también un problema de empatía, porque yo pensaba, ¿qué representa el candidato de derecha? ¿Qué representa para la gente? Yo pensaba, si uno vive en un sector donde la seguridad humana está amenazada, donde corren balas, y tú le hablas de mano firme y de seguridad, a lo mejor tiene sentido. O sea, a ver, yo creo que los problemas que tenemos de seguridad tienen que ver con la desigualdad enorme que tenemos en una sociedad como la chilena, y que la respuesta va por ahí, ¿ya? Dicho eso, yo creo que no somos capaces de entender cómo lo escucha el que vive ahí todos los días esa realidad. Entonces yo ayer, entre que caí una depresión profunda y miraba y decía, pero a ver, ¿qué representa acá? ¿Qué es lo que logra hacer sentido para que un 28% vaya y vote por él?
después de todo lo que hemos escuchado. Luego la agenda valórica. Sabemos que hay un sector que siente amenazados los valores fundamentales de la sociedad, la familia, etcétera, cuando tú hablas de aborto, cuando tú hablas de distintos tipos de familia, etcétera, y pareciera ser que hay un público al que le hace sentido. Otro elemento que yo creo que ha sido muy importante, porque no olvidemos que hubo un nivel de abstención importante, es que no había ningún candidato, yo lo escucho por todos lados, eso de que no había ningún candidato que fuera lo suficientemente interesante para convocar. Entonces, hay todo un sector que no fue a las urnas, ¿ya? Y yo creo que los que fueron aquellos que tenían mayor compromiso y todavía tenían algún grado de credibilidad en las instituciones y en los candidatos, que también es un elemento que escasea por estos días. Pero yo no tengo una respuesta, o sea, a mí me llama profundamente la atención. Yo ayer conversaba con 2 personas de escasos recursos y yo les decía esto, o sea, para mí ¿qué va a pasar cuando te dicen que hay que reducir el Estado? Porque lo que quiere hacer CAS es reducir el Estado y no me cabe la menor duda que vamos a volver o vamos a intensificar la concepción subsidiaria del Estado, ¿ya? Y vamos a volver a una focalización absoluta y a centrarnos en la pobreza y la extrema pobreza, por ahí va. O sea, olvidémonos de armar un sistema de protección social más sólido, mejores pensiones, nada de eso va a ocurrir. Y aún así, las personas van y votan. Entonces, yo creo que queda mucho todavía por analizar y por entender. O sea, de verdad que yo a veces digo, pucha, para mí, uno después de tantos años, de tanta lectura, de tantas ciencias sociales, y en la Biblia están todas las respuestas. O sea, yo miro, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está todo. O sea, ¿cómo voy a hacer que el que tengo al frente pase hambre, no lo reconozco, los daños, si yo lo amo como a mí mismo? Imposible. No se puede. La escucha, la atención al otro. Todo eso está ahí, y yo creo que, y sobre todo la soberbia. Yo creo que hay mucho de soberbia. Todos pecamos de soberbia, de creer que nuestra palabra, que nuestras convicciones, que nuestras ideas son las mejores, y nos perdemos de escuchar al otro, el que está, no sé, a mí me abruma un poco eso. Me pasa muchas veces, por ejemplo, cuando he tenido un problema de salud de mis hijos, y voy a una clínica y lo atienden, y con la angustia que me provoca que esté alguno enfermo, y digo, ¿cómo será, Dios mío, tener que esperar a un hospital público? Y esa cuestión, yo creo que no logramos entenderla en profundidad, porque no la vivimos. Eso diría. Muchas gracias. No sé si alguno de los otros 2 ponentes quiere compartir alguna reflexión en torno al tema, en torno a la pregunta, de cómo entender más o menos. Valeria. Bueno, yo estoy un poco más optimista que la profesora. Yo no creo que vaya a ganar este sector tan conservador. Yo creo que lo que ocurrió ayer es un llamado de atención a la clase política. Yo creo que los sectores que se levantaron en noviembre del 2019 no se sintieron convocados en estas elecciones, principalmente porque los sectores independientes fueron excluidos, a diferencia de la Convención Constitucional, donde sí se aprobó una ley que permitía que las candidaturas independientes se asociaran en listas. Por ejemplo, en el Distrito 8, donde iba César Leiva, el ex contralorito, donde él sacó la segunda mayoría, 30 y tantos mil votos, quedó fuera porque él estaba compitiendo con listas. Entonces, en esos escenarios donde los sectores que salieron a la calle sin partido, porque el movimiento, el estallido, la revuelta no tuvo conducción política, aquí nadie, ninguno de los partidos, ni de gobierno ni de oposición, puede arrogarse la representatividad de los millones de personas que estábamos en la calle, me incluyo. Entonces, se ve que en la convención sí entró mucha gente independiente, gente dueña de casa, profesores, personas no ligadas a los partidos políticos o a las esferas tradicionales de poder y menos a las élites. Entró mucha gente común de población. Entonces, en cambio, en este proceso electoral
yo creo que la clase política se blinda y dice, chuta, van a empezar a entrar estos personajes que nos vienen a desordenar el cuento acá. El independiente no militante en realidad no tiene que preguntarle a su partido cómo votar ni nada, sino que debiera al menos, y muchos lo hacen, consultarle a sus organizaciones de base, a sus vecinos, a sus sindicatos, qué sé yo. Entonces, yo creo que acá hubo un voto de castigo, lo siento así, y creo que quien viene a romper esto un poco es la elección de la Fabiola Campillay como senadora independiente, donde le tocó competir con listas de 6 candidatos a senadores, y ella sola logra tener la primera mayoría nacional y ser senadora electa sin plata, sin boletas falsas, sin estructura, sin grandes bandas, sin pago de ningún tipo de cosas. Creo que ella vino a romper un poco esto, donde yo, por ejemplo, lo personal, yo voté por Fabiola Campilla, y yo creo que ella representa la memoria, el que no olvidemos que hubo un estallido, una revuelta que, como decía acá Roberto, que trajo costos altísimos. Hubo Claro. gente asesinada, hubo gente que le mutilaron sus ojos, hay todavía presos políticos, gente torturada, niñas y niños abusados sexualmente, torturados, y muchas cosas que a lo mejor nunca vamos a saber, que gente todavía ni siquiera es capaz de contar lo que le pasó esa noche, esa tarde en que estuvieron perdidos horas. Yo conozco gente que los metían a un bus y aparecían al otro día, y que no nos han contado hasta el día de hoy qué pasó en esas horas ni dónde estuvieron. Entonces, yo creo que el triunfo de la Fabiola viene a romper un poco esto. Yo estoy optimista, yo creo que si el sector del candidato democrático, porque para mí ya esto entre democracia y el totalitarismo de Kast, él tiene que bajar, tiene que mirar hacia abajo, tiene que mirar a las poblaciones, a los sindicatos, a las juntas de vecinos, a las asambleas territoriales que se levantaron por todo Chile, y ver qué pasó. Yo creo que la soberbia, como decía la profesora, también es grande. Yo creo que había que desñuñoizarse, como leí por ahí en un Twitter, mirar hacia afuera qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos mal. Yo creo que hay una vieja costumbre desde todos los sectores políticos, que el pensar como el otro, el creer lo que el otro quiere, en el fondo es un ningunear las capacidades de los que no son parte de la élite. Yo creo que la sabiduría popular sabe perfectamente lo que quiere, como decía la propia. O sea, yo me atiendo un consultorio. De verdad que a mi hija, de que entró la pandemia, le digo, por favor, no ande a pie pelado, porque si te tengo que llevar al hospital, me da pánico saber que vamos a estar 10 horas esperando y que además te vaya a pegar el COVID. Entonces, yo creo que el que vive la mala salud, las listas, el no derecho a la vivienda, qué sé yo. Entonces, a esas personas, si tú les preguntas qué es lo que quiere, está clarísimo, cualquier programa de gobierno. Entonces, muchas veces se va por la imagen, por la estética, las franjas muy bonitas, pero no llegaron al corazón. El tema de la delincuencia y el narcotráfico en las poblaciones y los barrios, nosotros acá lo vivimos, es fuerte. O sea, acá cuando empieza, tú no sabes si es balazo o bengala, y las dos cosas son malas. Si es la bengala, es que llegó la merca. Si es balazo, es que a alguien le están disparando o alguien está asustando a otros, o te dice ya no salgáis. Y esto no es a las 2 de la mañana, es a las 8 o 9 de la noche. Entonces, cuando tú tienes eso y viene una propuesta desde este otro señor, que él es el orden, es la seguridad, es el patrón del fondo, yo te voy a cuidar, pero yo voy a elegir por ti. Cuando habla de que las mujeres casadas, por ejemplo, van a tener más derechos que la mujer no casada, de verdad que, entonces, ¿cómo alguien puede votar por él, siendo que hoy en Chile nadie se casa? O sea, la mayoría de la gente que yo conozco no se casa, yo tampoco. Entonces, pero él te ofrece el orden, te ofrece cuidarte, que a los delincuentes no va a haber la puerta giratoria, que van a estar todos presos, que es mentira, si no, esto no se soluciona con cárcel para todos. Entonces, pero vienen estas propuestas que te dan tranquilidad, en el fondo el no más, no más miedo.
Y yo estoy tranquila, mañana ya me toca conversar, por primera vez me llaman también a conversar desde la Comisión Vivienda del candidato Boric, para preguntarme a esta altura, lo encuentro tarde, pero no tan tarde, de cuál es la mirada de los pobladores respecto a la vivienda y la propuesta de solución. Nosotros la tenemos clarita, no necesito hacer un paper ni quedarme hasta tarde haciendo un power. Tengo claro lo que nosotros necesitamos y dónde están los terrenos y que la vía es la expropiación, por ejemplo. No hay otra cuando el suelo es caro. Entonces, yo espero eso, estoy confiada, y si no lo hacen ya nada, pues, nada que hacer, nada que hacer, presionar más, y yo creo que vamos a terminar saliendo a la calle. Creo que va a ser la única manera de retomar la senda que había tomado el pueblo por sí mismo, sin conducción. Aquí no eran ni los chavistas, ni los cubanos, no, menos Norcorea. Era la gente que se cansó. Cuando ya no tenéis nada que perder, salí a la calle con todo, porque ya ¿qué más vaya a perder? Si ya nos han quitado todo. Muchas gracias, Valeria. Roberto, tú también querías hacer una intervención en relación al tema, ¿no? Sí, o sea, como agregar a todo lo que dijo la profesora Verdugo, lo que dijo Valeria. Dentro de mi familia, todos se fueron a la piscina el día domingo. Y yo soy una familia numerosa, somos 11 hermanos. Y todos se fueron el domingo a la piscina. Yo decía que iba a votar para el plebiscito, y me costó mucho que ellos fueran a votar. En más hice flyer, así como qué opción tiene que votar, cómo tiene que votar, porque tengo muchos vecinos también que son no lectores, que no leen. Entonces, como yo creo que también hay yo le decía a mi mamá tiene que ir a votar. De que dejó ese voto obligatorio, mi mamá dejó de votar. Porque para ella, una pérdida de tiempo. Para ella, tiene que seguir trabajando igual. Para ella, los ladrones siguen robando. Entonces, hay una desesperanza aprendida que se va transmitiendo de generación en generación. Sumándole hoy día que el uso de las redes sociales es muy masivo. Entonces, también hay muchas noticias falsas. Sobre todo, hoy día yo leía los comentarios y decía, ya no hay que hacer esta infografía que nosotros entregamos por Instagram, sobre explicando por qué el plan de gobierno de Boric es más importante que el plan de gobierno de Caso, sino hacer un TikTok, porque es mucho más directo el mensaje a la gente. Porque hay muchas personas que repiten los TikToks, no, es que yo escuché en TikTok que dijo tal y tal cosa. Yo fui a votar el domingo, y en mi mesa, como nunca, había muchos adultos mayores porque la vez pasada no fueron. Habían 10 personas antes que yo, y otras tantas atrás. Y yo lo escuchaba y decían, no, hay que votar por la mujer, porque la mujer es la que es más creíble, porque el hombre siempre miente. Y nuevamente, como diría Zurita en el tiempo del estallido social, la dictadura nos pena constantemente. Entonces decía que si votábamos por Boric, que es la opción de los comunistas, porque tiene una alianza con el Partido Comunista, nuevamente vamos a volver a hacer la dictadura, que vamos a volver a dictadura. Los militares se van a rebelar, los militares van a tomar el poder, y vamos a volver a pasar hambre. Entonces yo creo que entregar una información clara, usar los medios tecnológicos a favor de las campañas es muy importante. Yo creo que Hassi ofrece el orden, pero ¿qué tan orden? Porque yo vivo en sector rojo, yo me muevo acá y me siento súper cómodo, más allá de los balazos, la disputa. Hace poquito vinieron los carabineros a reventar, como se llama, a reventar una casa de traficantes, y se llevaron como 1 kilo de pasta base. Pero al día siguiente los 2 vecinos estaban en la calle. Porque queramos o no queramos, el chiste de bombos fica de los 3 kilos a los 2 kilos, a medio kilo, a 5 gramos, se hace realidad. Porque para pandemia, cuando hubo ese fin de semana de pandemia absoluta, donde no se podía vender, no se podía hacer nada, los carabineros cobraban 35.000 pesos a mis vecinos para poder tener abiertos los almacenes y no pasarle multa. Entonces tú decís, la corrupción, aunque decimos que Carabineros es una de las instituciones más creíbles, menos corrupta en toda Latinoamérica, hay corrupción. A mí me ha tocado llamar por lo menos y esperar 3, 4 horas, o no, por estar toda la noche esperando, por violencia entre familias vecinas. Y los carabineros no llegan porque el sector rojo, no llegan porque la gente es más choque a los carabineros, porque la gente no respeta a los carabineros y no les cree a los carabineros. Entonces yo creo que lo importante hoy día es entregar un mensaje de esperanza. Como dijo Boric ayer, la esperanza le va a ganar al miedo. Pero eso es misión de todos nosotros. No solamente basta que el candidato haga su campaña, sino como nosotros somos capaces también de transmitir el mensaje a nuestras familias, a nuestros vecinos, involucrarnos. Porque yo creo, como dice la profesora Verdugo, tenemos que pasar de un estadio subsidiario a un estado solidario, donde por lo menos hagan ciertos derechos consagrados de bienestar. No digo que nos regalen todo, solamente digo que hagan pisos mínimos éticos de bienestar,
para que la gente pueda tener un mejor pasar. Eso. Muchas gracias, Roberto. Una última pregunta dirigida a Verónica. Verónica, hiciste mención al modelo económico neoliberal en el que estamos funcionando, ¿verdad? ¿Cómo colaborar con un cambio a través de prácticas contraculturales desde el ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Porque de repente sentimos que estos conceptos pueden ser, a lo mejor, nos pueden resultar ajenos, ¿verdad? Nos hablan de un macrosistema. Sin embargo, eso nos toca en la cotidianidad. ¿Cómo entonces nosotros, ciudadanos de a pie, podemos generar prácticas, cómo podemos colaborar en una dinámica contracultura en favor del bienestar, la dignidad de la persona y para poder como ir generando pequeños cambios de cara a la pobreza invisibilizada? Mira, yo quiero decir que el modelo neoliberal no es solo económico, es ideológico. ¿Ah? Y nosotros ya tenemos toda una generación que creció con eso. Entonces, está metido en nuestras venas. Fíjate que en el 2015 hicieron un estudio del CEP donde se concluyó que el 40% de los chilenos, o sea, 4 de cada 10, pensaba que la pobreza se producía por flojera y por falta de iniciativa. No me acuerdo, hay varios estudios posteriores, 2017, 2018, que reafirman más o menos lo mismo. No es exactamente igual, pero hay una idea, está muy incorporada a la meritocracia de la que hablaba Roberto. O sea, aquí cada uno se rasga con sus propias uñas y hay que salir adelante solo porque a mí nadie me va a dar nada. Un poco ese discurso y que se puede llegar, ¿ya? Yo creo que hay varias vías. Una vía importantísima es la que está señalando Valeria. O sea, generar, construir comunidad, mostrar otras formas alternativas, que se valorice lo que están haciendo los barrios. Yo creo que eso es valiosísimo. ¿Ah? Y otra vía, yo creo que tiene que ver con ir desnaturalizando todos estos mitos. ¿Ah? Todos estos mitos, por ejemplo, yo siempre me río que el sistema público es ineficiente y el privado es eficiente. Mentira, mentira. Este sistema privado es pésimo. Pésimo, no te responden, te ponen grabadora, no te resuelven los problemas. Mentira. Entonces hay que ir generando estudios desde las ciencias sociales, generando conocimiento que nos den cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, los estudios que ha arrojado la Fundación Sol, Kremerman y compañía, nosotros sabemos, gracias a ellos y otros estudios también, cuánto ganan los chilenos, cuánto son las pensiones. O sea, hay que ir generando evidencia, que yo creo que el estallido por sí solo fue un impacto así, pero de naturaleza tal, que fue transversal. Yo creo que así como hay un antes y un después del movimiento de los pingüinos, yo creo que hay un antes y un después del estallido. O sea, hoy día la mayoría de la ciudadanía maneja mucha información que no manejaba antes, que era información más especializada. ¿Ah? Estoy hablando de manera masiva, obviamente la gente igual, segmentos, la gente organizada, sí, pero estoy hablando de la señora Juanita, ¿ah? De los niños, o sea, todo el mundo maneja. Así como pasó con los pingüinos, el lucro en la educación era un tema, era un concepto abstracto, si se quiere, de otro, del mundo de los negocios, pero hoy día todo el mundo sabe lo que es el lucro de la educación. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay varias vías, ¿ah? Pero todas ellas pasan por desnaturalizar la desigualdad brutal que genera este modelo y por ir impulsando contra la corriente un modelo más solidario. O sea, tenemos que volver a mirarnos y a compartir esto que te decía, los colegios. Fíjate que yo sufrí al revés en un colegio. Yo puse a mi hijo en un colegio público, acá en Ñuñoa. Y fue súper divertido porque parece que encontraron que era rico por vivir acá. Y lo trataron pésimo. Mis 2 hijos hasta el día de hoy me sacan en cara que los tuve 1 año y medio en esos colegios y finalmente los tuve que sacar porque lo pasaron súper mal. Súper mal, o sea, te estoy hablando de bullying fuerte a mi hijo mayor. No pudimos estar, entonces yo digo, o piensa lo que pasó con los apoderados del Instituto Nacional cuando se pensó abrir para que fueran chiquillos, no solamente... Hay un tema ahí, y ese tema hay que volver a conversarlo, hay que volver a lo que éramos antes. Yo me acuerdo cuando yo fui al colegio, también a un colegio público, el liceo con número que le llaman. Y yo tenía compañeros súper pobres, yo que era más o menos, y gente que tenía plata. Y convivíamos bien. Y eso desapareció en la sociedad chilena. Es una sociedad dual.
educación para uno y para otro, salud para uno y para otro, previsión y todo así. Yo creo que lamentablemente esto pasa por transitar hacia otro modelo de sociedad. O sea, son las prácticas a nivel microsocial, pero hay que generar también cambios estructurales. Y por eso es que me deprimí, o sea, qué bueno que tengamos la esperanza, como dice Roberto, como dice Valeria, hay que estar optimista, claro que sí, pero es que de verdad, no, lo pasé mal un buen rato cuando vi los resultados, no lo podía creer. ¿Qué es esto?, decía yo. Ojalá que no sea así, no olvidemos que tenemos 2 gobiernos de Piñera. Ojalá que no. Hay que trabajar, o sea, nos queda un mes y tenemos que trabajar todos por una sociedad mejor. Si ese es el tema, o sea, yo creo que no, por eso es que yo valoro tanto la experiencia a nivel de los barrios y todo, porque pucha, hay que aprender a convivir y eso no implica que esté de acuerdo en todo con el que tengo al frente, probablemente no, pero tengo que aprender a resolver el conflicto, a convivir, a seguir adelante y a querernos como somos cada uno nomás. Y eso es lo que yo creo que hemos ido perdiendo con este modelo donde los fracasados, entre comillas, del sistema, hay que dejarlo y hay que esconderlo, como decían hace un ratito, y acá estamos los exitosos, en incorporarnos al mercado y salir adelante. Eso. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, con esta pregunta cerramos la instancia de conversación. Les agradezco a nombre de la Dirección de Pastoral Universitaria y de la Escuela de Trabajo Social a los 3 por su dedicación, por el tiempo, por la calidad de la exposición que nos compartieron. Y le doy el paso a Giselle para que cierre este conversatorio en términos de la pobreza en el contexto de la crisis sociosanitaria. Muchas gracias, Francisco. Y yo también unirme a los agradecimientos, especialmente a Ruth, que confió en la propuesta, que nos apoyó, Wendy, Verónica, un lujo tenerlas de colaboradoras, porque en el fondo nosotros teníamos el tema de la jornada de la pobreza, y esto se fue armando, y Francisco que se relacionó con Valeria también, ahí también tenemos al Hans, que nos dijo, no, un lujo, Valeria. Y bueno, y Roberto, que gracias a Dios también había estado compartiendo con nosotros en la pastoral. Así que muy agradecida y felicitarlos, felicitarlos porque además, como estamos en contexto electoral, el análisis político que surgió a partir del conversatorio ha sido un lujo y de verdad una meditación, una reflexión importantísima, ¿no? Con las cosas que ustedes han conversado. Así que muchas gracias. Y como les decimos, vamos a editarlo y compartirlo, porque ha sido un lujo, puede ser que sea importante y que lo podamos compartir con otras personas que también supieron del conversatorio, pero que no pudieron estar. Así que a todos les agradezco y continuamos entonces en estos pequeños microcambios y proponiendo también propuestas de cambios estructurales. Estamos en el trabajo, a la mano, manos a la obra. Muchas gracias, que estén bien. Adiós.